Diga conmigo: creo en ti, Señor, y en tu santa palabra. Sé que hoy tienes algo extraordinario para mí y yo lo quiero recibir. Ayúdame para hacer todo lo que tú quieres que yo sea. Lléname de tu Espíritu Santo y hazme vivir en el gozo de tu salvación. Señor, yo necesito comer tu palabra, yo necesito alimentarme, yo necesito, Señor, que tú ilumines mi ser interior, que ilumines la palabra para mí. No puedo vivir sin la dirección y sin la guía de tu palabra y de tu Santo Espíritu. Soy un ser temporal, pero también tú has puesto eternidad en mi corazón y yo sé que esto no es todo. Yo sé que hay algo más para mí y sé que solo bajo tu guía, solo bajo tu dirección, yo puedo llegar a mi destino que tú has establecido para mí. Señor, te necesito con todas las fuerzas de mi corazón. Hay muchas cosas en mi vida que han sido decisiones personales y ahora estoy sufriendo consecuencias de ellas, pero Señor, ya no quiero estar en esa condición. Quiero ser guiado por tu Espíritu, quiero ser enseñado por ti, quiero remontarme, quiero alzar vuelo, caminar contigo. Solo con tu ayuda yo puedo salir adelante en todas las cosas, Padre. Te doy gracias. Puede levantar sus manos conmigo. Te doy gracias, Señor, por tu voluntad y por tu propósito para mi vida. Señor, gracias por la presencia de tu santo y poderoso Espíritu en nuestras vidas. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse y permítanme compartirles la palabra que el Señor ha puesto en mi corazón para el día de hoy. Lo ven en pantalla. Se titula esta palabra: guiados por el Espíritu. ¿Lo puede repetir en voz fuerte? Guiados por el Espíritu. Esa es la palabra que les traigo. Y el texto sede con el que quiero comenzar se encuentra en Romanos capítulo 8, verso 14. Todos los textos van a ir apareciendo en la pantalla, pero usted también los puede comprobar con su Biblia. Romanos 8:14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Cuántos están aquí conmigo esta noche? Levánteme la mano, quiero ver. Vamos a estar enfocados, ¿verdad? Amén. Hagamos a un lado los teléfonos, a no ser que los usemos para leer la Biblia, ¿ok? De lo contrario, entonces guarde ese celular, apáguelo si es posible, para que escuche la palabra de Dios. Repito la palabra, Romanos 8:14. ¿Qué tal si usted me acompaña en la lectura? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Note usted bien que aquellos que son guiados por el Espíritu, estos son los verdaderos hijos de Dios. Es decir, nadie que no sea cristiano puede ser guiado por el Espíritu. El Espíritu Santo solo guía a aquellos que han nacido de nuevo, aquellos que han experimentado el milagro de la salvación. El Espíritu Santo, cuando la persona experimenta el milagro de la salvación, el Espíritu Santo viene a ser morada en la vida de esa persona. El Espíritu Santo sella a esa persona con el sello de Dios, como un sello de propiedad que ahora le pertenece a Dios, propiedad privada de Dios, lo cual hace a esa persona intocable porque está bajo la sombra del Altísimo. Esa persona mora ahora bajo la protección y el cuidado de Dios, y esa persona goza ahora de la guía y de la dirección de Dios para su vida. Entonces el Espíritu Santo no puede guiar a un incrédulo. El Espíritu Santo solo guía a aquellos que son hijos e hijas de Dios. Dígame amén si le quedó claro eso, porque esta es la base para todo. Si no entendemos este punto principal, no vamos a entender el resto de la predicación de esta noche. Muy bien, entonces ser guiados por el Espíritu no se trata solo de impresiones, de impulsos mentales,
sino que el Espíritu nos guía y nos dirige de una manera objetiva. Y en algunas situaciones lo hace por medio de las circunstancias que nos rodean. Y hay dos formas principales que usualmente el Espíritu utiliza como base para guiarnos. La primera forma que el Espíritu Santo utiliza para guiarnos es la iluminación. Diga conmigo, iluminación. ¿Qué es la iluminación? La iluminación es esa aclaración divina que el Espíritu hace cuando tenemos contacto con la Escritura para que podamos entender la palabra de Dios. El Espíritu Santo ilumina la Escritura porque Él mismo la inspiró. Él mismo la inspiró y Dios en su soberana voluntad hizo que los santos hombres de Dios fueran guardando todos esos escritos y ahora tenemos esta revelación que nosotros le llamamos Biblia, que es la palabra de Dios y la que muchas veces no le paramos bola. La tenemos ahí escondida, es lo que menos leemos más WhatsApp, más estados de WhatsApp, estados de Facebook, estados de cualquier red social, pero esto muy pocos la leen y tienen contacto con ella. Y el Espíritu hace a través de la iluminación que podamos entender. Diga conmigo, entender. No todos entienden lo que leen. Quiero mostrarles una escritura en Lucas 24, 44 al 45. Ahí lo tienen en pantalla. Dice así: y les dijo, estas son las palabras que os hablé. Pueden leer en voz alta si quieren. Estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Entonces, diga conmigo, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Mire, ¿quién hace esa labor? El Espíritu Santo. Les abrió el entendimiento, porque uno en la carne no puede entender la palabra de Dios. Necesita la iluminación del Espíritu Santo. Primera de Corintios capítulo 2, versos 14 al 16. Versos 14 al 16. Leamos pues. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Verso 16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Pero aquí viene lo bueno, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Quiénes somos nosotros? Los cristianos, los hijos de Dios. O sea, no es todo el mundo, son los hijos de Dios. Tenemos la mente de Cristo. ¿Y qué es la mente de Cristo? El Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios. Es el Santo Espíritu. Entonces, cuando el Espíritu está en la vida del creyente y hace morada en la vida del creyente, ilumina al creyente, le da dirección, alumbra el camino. ¿Me están entendiendo, verdad, hermanos? El Espíritu Santo alumbra el camino. Entonces usted se preguntará, ¿y por qué hay tantos que andan bateando por aquí y por allá? Esa es una buena pregunta que hay que responderse. ¿Por qué andan bateando algunos? Simple y sencillamente andan bateando porque no se dejan guiar por el Señor, porque hacen las cosas a su manera. Una cosa es hacer las cosas como yo quiero, pero otra cosa es hacer las cosas como Dios quiere. Son dos cosas muy diferentes. La segunda forma que el Espíritu Santo utiliza es la santificación. Diga conmigo, santificación. ¿Y qué es esto? Es la capacitación divina que el Espíritu Santo da, la cual es indispensable para que obedezcamos. ¿Obedezcamos qué? Las Escrituras, la palabra. No les pido que levanten su Biblia porque los voy a avergonzar. Sí, yo sé que son poquitas las que hay.
Somos un pueblo bien extraño nosotros, ¿verdad? Si les digo que enciendan sus Biblias, me da temor de que se vayan a poner a hacer otras cosas ahí que no deben, ¿verdad? Entonces, santificación. El Espíritu Santo nos guía a la obediencia. Mire lo que dice Gálatas capítulo 5 versos 16 y 17. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Una vez que el Espíritu Santo está en ti y has nacido de nuevo, si eres hijo de Dios, si eres hija de Dios, el Espíritu Santo te va a guiar. Y si la carne en algún momento toma preponderancia, vas a sentir que algo no está bien dentro de vos y no vas a tener paz hasta que te sometas a Dios. Así te va a pasar, porque los dos se oponen entre sí. La carne no es compatible con el Espíritu Santo. El que debe gobernar nuestra vida debe ser el Espíritu Santo de Dios. Él debe gobernar nuestras vidas. El mismo Pablo le escribe a los Gálatas en el capítulo 5 verso 25, para que leamos. Dice: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Qué significa si vivimos por el Espíritu? El que nos renueva, el que nos regeneró en el nuevo nacimiento es el Espíritu Santo. Él operó el milagro del nuevo nacimiento. Entonces, si yo vivo ahora en mi nueva vida en Cristo por el Espíritu, ¿por qué no puedo andar en el Espíritu? ¿Por qué no cambio el paradigma? ¿Por qué en vez de andar en los deseos, en mis propios deseos malignos y pecaminosos, por qué no me someto al Espíritu de Dios y ando en los designios del Espíritu? ¿Por qué no lo puedo hacer? A eso la Biblia le llama santidad. Gloria a Dios. Y la Biblia es dura y la sentencia es dura: sin santidad nadie verá al Señor. La carne nos va a guiar a cosas terribles, hermanos. Nos va a guiar a cosas terribles. Y más en el tiempo que vivimos, donde los deseos de la carne se están convirtiendo en una filosofía de vida. Y lo que yo quiero, dice la gente, es lo que quiero que aprueben en un decreto. Los deseos míos son los deseos de muchos que no se abren a decirlos. Que el Señor reprenda a Satanás. Porque no estamos aquí para satisfacer nuestra carne, estamos aquí para satisfacer a Dios, honrar a Dios. Entonces, siempre que una persona experimenta la guía del Espíritu de este modo, tiene la certeza, escuche con atención esto, que Dios le ha adoptado como hijo, como hija. Porque a mí no me vengan con cuentos nadie. Si una persona no tiene deseos de andar en santidad, sinceramente, hermano, yo dudo que haya nacido de nuevo. Porque no es posible que donde esté el Espíritu de Dios predominen siempre los deseos carnales. No es posible eso. Donde está Dios hay poder. Donde está Dios hay transformación. Eso es así. Romanos capítulo 8 versos 15 al 17. Léalo. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. No somos ya esclavos, hermanos. Antes éramos esclavos del pecado, pero ya no. No hemos recibido el espíritu de esclavitud, dice, para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados.
Gloria a Dios, glorificados. Diga conmigo, glorificados. Todavía no ha pasado la glorificación, pero va a venir. Va a venir. ¿Y a quiénes va a glorificar? A los suyos. A los suyos, a sus hijos, a sus hijas. A eso va a glorificar. Indicando así el pasaje que esto no es todo. Esto es apenas, digámoslo así, como que estamos comiéndonos un pedacito de betún del pastel, un poquito, saboreando. Pero lo que viene es extraordinario, es maravilloso y sorprendente. Entonces, amados hermanos, dicho esto, también el apóstol Juan nos indica en primera de Juan capítulo 3 verso 2. Dice ahí: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. ¿Cuándo va a ser eso? En la glorificación va a ocurrir ese evento. Los hijos de Dios vamos a tener nuevas casas. Esto es una tienda temporal, como una tienda de campaña que uno pone en un área verde para dormir y en la mañana amanece todo húmedo de la espalda, ¿cierto? Como olor a patachuca. Pero esa casita que nos tiene preparada el Padre, eso es extraordinario, hermanos. Eso es glorioso. O sea, nosotros le apuntamos allá. Tenemos que levantar nuestra mirada. Tenemos que ser como las águilas que ven lo más lejos que pueden. No nos podemos quedar con la vista corta. Jesús sabía la necesidad que teníamos de ser guiados por el Espíritu. A estas alturas necesitamos la guía del Espíritu. Claro que la necesitamos. Juan capítulo 16 verso 7, para que lo lea conmigo. Dice ahí: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Mire cómo dice Cristo: yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Jesús no miente, hermanos. Jesús habla con la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Necesitamos al Espíritu de verdad. Necesitamos, nos conviene que el Espíritu Santo nos guíe. Nos conviene. Porque si no dejamos que el Espíritu nos guíe, el mal nos va a guiar. ¿Están aquí, hermanos? El mal nos va a guiar. Juan 16:13 dice: pero cuando venga, ¿quién? El Espíritu de verdad. Mire, les digo la verdad, dijo Cristo allá atrás. Y ahora ¿qué dice? Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará, ¿qué? A toda la verdad. Porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. O sea, el Espíritu Santo no va a venir aquí a decirnos cosas que difieren con el Padre y que difieren con el Hijo. El Espíritu Santo va a venir a decir exactamente lo que se le diga que diga. Jesús era igual. Dijo Jesús varias veces: yo no vine a decir lo que yo quiero, vine a decirles lo que se me dijo que les dijera. Que así fuéramos nosotros, ¿verdad? Qué lindo sería. Amén. El pastor dijo allá que no sé qué gran guayaba se van a sacar allá, porque no oyen bien, enredando al pastor por todos lados. Entonces somos buenos para tergiversar las cosas. Pero mire qué lindo esto: el Espíritu Santo habla la verdad, viene con la verdad, porque viene a decir lo que el Padre y lo que el Hijo le dicen que diga. Y qué lindo Dios, hermanos, que son tres personas distintas, pero que esencialmente son una unidad perfecta. Gloria a Dios. Y esa unidad la necesitamos nosotros, esa unidad con Dios, y eso solo lo podemos lograr dejándonos guiar por el Espíritu de Dios. Y habla que nos va a guiar.
Y según el original, esta palabra significa llevar, conducir. Es decir, siempre el Espíritu nos va a llevar a Dios. Decimos amén. El Espíritu nos va a llevar a los propósitos del Señor. El Espíritu nos va a llevar al orden, porque Dios es un Dios de orden. El Espíritu Santo, hermanos, nos va a guiar a acercarnos a Dios. Jamás nos va a desviar de la palabra de Dios. Nunca. Gloria a Dios. Pero hoy en día, lamentablemente, hay confusión sobre la guía del Espíritu. ¿Por qué? Por el abuso que muchos hermanos cometen sobre este aspecto. A tal punto, hermanos, que hay segmentos cristianos que niegan rotundamente y dicen: ya no hay dones, ya no hay milagros, Dios ya no habla, Dios ya no dice nada. Entonces se han cerrado sus ojos y sus oídos a decir que Dios ya no hace ninguna de esas cosas, que Dios ya cesó en las operaciones del Espíritu, en razón de todos los abusos que dentro del pueblo de Dios se cometen, porque ciertamente hay abusos que se cometen. Me da pena decirlo, pero es la verdad. Y este abuso que se comete se debe a la inmadurez de quienes lo hacen, se debe a la falta de formación del pueblo de Dios. Por eso hoy es común escuchar frases de muchos diciendo: Dios me dijo. Y en efecto, Dios habla. No podemos dudar que Dios sigue hablando. Pero algunos usan esto para excusarse y escudarse en hacer lo que ellos quieren hacer. Están aquí, ¿verdad? Entonces, esos excesos provocan confusión. Diga conmigo: confusión. Y eso lo estamos viviendo hoy. Eso se está viviendo hoy, confusión. Y aunque Dios se expresa de diferentes formas, pero como son prácticas llevadas al extremo, y por lo tanto arrastra a algunas personas al envanecimiento. Al envanecimiento. Entonces, ¿por qué se envanecen las personas? Porque centran su vida en un don que recibieron, en lugar de centrar su vida en el que da los dones. Los centran en el don que tienen y comienzan a sentirse ya como, se paran allá y: pastor, no sabe nada. No, de verdad, hay gente que es así, ¿verdad? Nosotros aquí hemos escuchado personas que en algún momento dijeron: desde que yo vine aquí, vino la unción a la iglesia. Ay, por favor, la unción la trae Dios, no la trae el hombre. O alguien que Dios lo usa, ¿verdad? Y entonces empieza a creerse, a creerse, a creerse, y se va saliendo de la tangente. Equivocan el camino, crean confusión, porque se envanecen, crean divisiones, se crean errores doctrinales, vienen los fanatismos, las herejías, las enseñanzas cerradas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si nosotros nos paramos firmes en el escrito está y miramos lo que la Biblia dice que yo debo ir, entonces vamos a caminar en la sana doctrina. Porque yo no me voy a inventar un mensaje para venírselos a predicar aquí. Sería algo terrible para mí venirles a hablar de mi propio corazón. Yo vine a hablarles lo que la palabra de Dios dice que les hable. Gloria a Dios. Ese es el mensaje que necesitamos escuchar. Sin embargo, muy a pesar de todos esos abusos, escuche esto: esto no anula, diga conmigo, no anula las operaciones del Espíritu Santo. El Espíritu Santo sigue hablando, sigue guiando, sigue haciendo milagros, sigue acompañándonos, sigue ayudándonos a caminar en la verdad. El Espíritu Santo está aquí, como lo dice el libro de Hebreos en el capítulo 3 verso 15, que de hecho Hebreos está citando el Salmo 95 ahí. Léalo conmigo. Entre tanto que se dice:
Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Fíjese aquí lo que está diciendo la palabra aquí. El Espíritu nos está advirtiendo precisamente de estos tiempos que estamos viviendo, donde hay una aparente confusión de falsos profetas, de falsos maestros, pero nos está diciendo Dios: yo sigo hablando. Si ponen atención, van a escuchar la verdad que yo les traigo a ustedes. Amén. Porque si no escuchamos la verdad de Dios, vamos a terminar escuchando nuestro perverso corazón. Y ustedes saben que el corazón lo guía a uno a cosas equivocadas si ese corazón no ha sido circuncidado por el Señor. Están aquí, hermanos. Entonces, fíjense ustedes que esa confusión no es excusa para dejar de creer que Dios aún se comunica con nosotros, no solo por la palabra escrita, sino de forma personal, para traer armonía, para traer dirección en cosas específicas de nuestra vida. Dios lo hace todavía. Gloria a Dios. Ahora, de esto que les estoy diciendo yo, surgen preguntas que naturalmente van a salir, como por ejemplo, ¿quiénes son guiados por el Espíritu Santo? La respuesta es sencilla: los cristianos son guiados por el Espíritu Santo. Un cristiano que ha experimentado su nuevo nacimiento ya tiene el Espíritu Santo morando dentro de él. Ya fue bautizado en el cuerpo de Cristo, fue sellado, y ahora ese creyente es templo y morada del Espíritu de Dios. Por lo tanto, los cristianos son los únicos que pueden ser guiados por el Espíritu de Dios. Bendito sea Dios. Ahora, si nosotros como creyentes no nos dejamos guiar por el Espíritu de Dios, ese es un rollo nuestro. Si queremos vivir así es porque queremos, ¿verdad? Y también hay otra pregunta que surge aquí: ¿cómo es que nos guía el Espíritu Santo? Bueno, siempre, ya se los dije anteriormente, el Espíritu Santo nos va a guiar conforme a la palabra de Dios. El Espíritu Santo nunca va a estar en contra de la palabra, porque la palabra fue escrita precisamente para que nadie esté inventando cuentos. Está escrita para que nos sirva como un referente de cómo deben ser las cosas en Dios. La palabra nos guía, la palabra nos instruye, la palabra nos reprende, nos transforma, nos enseña. O sea, entre más escritura tenemos guardada entre nosotros, mayor será la operación del Espíritu de Dios en nosotros. Mayor será. Y nunca el Espíritu Santo nos va a guiar en contra de las escrituras, jamás, porque Él la inspiró. Miren, hermanos, si hay unicidad es en este libro. Es impresionante cómo usted lee desde Génesis, que es, digamos, el inicio, hasta el Apocalipsis. Es impresionante cómo hay una unicidad en el mensaje del libro, y sencillamente es porque aunque hay más de 40 escritores, hay un solo autor, que es el Espíritu Santo de Dios, que la inspiró. Entonces, esa es la razón por qué es así. Y en todo esto, recordemos que todo lo que Dios reveló a los profetas del Antiguo Testamento y a los apóstoles de Jesucristo es lo que hoy nosotros conocemos como la Biblia. Levánteme quienes tienen Biblia otra vez, por favor. Miren, esperamos que más Biblias vayan apareciendo aquí y que la leamos, ¿verdad? La Biblia, que la leamos. Gloria a Dios. Ahí me está sonando una aplicación, es que tengo que tomarme un medicamento ahí. Muy bien.
Quiero llevarlos a 1 Corintios capítulo 2, versos 9 al 10. Leamos, por favor. Dice la palabra: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Mire qué privilegio el de nosotros. Por eso, hermanos, nosotros que somos creyentes necesitamos tener un contacto diario con la palabra de Dios, para que la palabra logos que está aquí se convierta en rema para nosotros. Hay remas de Dios aquí que solo pueden ser iluminados por el Espíritu Santo. Y un rema puede transformar radicalmente tu vida en un segundo, así como lo oyes. No necesitas años. En un segundo Dios puede hacer cosas completamente diferentes. 1 Corintios versos 11 al 14. Leamos: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Ahorita en este instante ustedes saben lo que están pensando. Amén. Solo ustedes saben. Bueno, Dios lo sabe todo, pero yo no puedo leerles el pensamiento a ustedes. Entonces, de la misma manera, lea ahí conmigo: así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino ¿quién? El Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Siguiente. Juntos. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. El hombre natural, si viene a la reunión y la reunión se pasa unos 30 minutos, ya está desesperado y va a ver el reloj. Así es el hombre natural. Pero la persona espiritual no. Se conecta con el Padre. Se conecta con el Padre. Y el mensaje puede ser largo, pero como está conectado, siente que fue cortito. Evalúe si usted es natural o es espiritual y quiere más. Nosotros escuchamos un predicador que nos gusta, ¿verdad? Los mensajes de él son de 1 hora, 30 minutos. Este micrófono es que está molestando, creo. Entonces, no nos aburrimos, porque nos conectamos. Yo por eso les insisto: lean las escrituras, hermanos, léanlas. ¿Y saben por qué los estoy malcriando yo en poner las escrituras aquí? Porque ustedes no traen Biblia. Hola. Es que hasta los amenes son duros aquí, hermanos. El hombre natural no percibe las cosas espirituales del Espíritu, porque para él son locura. ¿Sabe qué le dice el hombre carnal a la esposa? Solo te falta que te lleve la cama para la iglesia, le dice. Es sinvergüenza. Porque el hombre es carnal, pues, ¿verdad? Amén. Y entonces, por eso es que debemos entrar en la dinámica del Espíritu. Entonces, nos dejó la revelación escrita, miren, para que no nos dejemos guiar por otra cosa que no sea su palabra, y para que perseveremos en la doctrina que ya fue dada. La doctrina ya fue dada en la palabra de Dios. Y de esa manera, cuando nosotros perseveramos en la doctrina, es cuando verdaderamente estamos unidos a Dios. No sé si me entendieron lo que les acabo de decir. Voy a repetírselos. Miren, Dios aquí nos dejó la doctrina. Cuando yo creo la doctrina, cuando yo la abrazo y cuando yo
persevero en ella, entonces y solo entonces estoy unido con Dios. Esa es la unidad perfecta. No se trata de lo que yo siento, de lo que yo creo, no, nada que ver. Se trata de que yo me uní y yo creo lo que Dios dice para mí. Hay una escritura que dice que todos somos pecadores, y cualquiera que diga que no peca, miente y hace mentiroso a Dios. Entonces, cuando yo reconozco que lo que Dios dice es pecado y yo creo que lo que Dios dice es pecado, entonces yo estoy unido a Dios. Yo abrazo lo que Dios abraza, porque estoy creyendo lo que Dios dice que yo crea. Déjenme decirles algo: si hay lugar donde abunda incredulidad, sorprendentemente es en el pueblo de Dios. Sorprendentemente. Entonces, pero Dios nos muestra, y el mejor ejemplo se encuentra en Hechos 2:42. ¿Qué nos dice Hechos 2:42? Lea. Y perseveraban en la doctrina, muchachos, la cita, Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿En qué perseveraban? En la doctrina ¿de quién? De los apóstoles. ¿Y quiénes eran los apóstoles? Fueron apóstoles arquitectos que pusieron el fundamento de la iglesia. Les voy a decir algo y a rajatablas: ya no hay apóstoles de ese tipo. No me escucharon, ¿verdad? Ya no hay apóstoles así. Los que hay ahora son apóstoles quizás, pero son diferentes. La palabra apóstol significa enviado, pero esos fueron apóstoles arquitectos que pusieron el fundamento. Amén. Entonces, eso tenemos que tenerlo claro nosotros. Todo lo anterior equivale a lo que Pablo le dijo a los Efesios. Efesios capítulo 6, verso 17. ¿Qué dice ahí? Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Repítalo conmigo: y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Qué le parece? O sea, hay conexión entre el Espíritu y la palabra, ¿verdad? Tomad la espada del Espíritu. El yelmo es el casco de la salvación, pero se necesita la espada del Espíritu. ¿Por qué la espada del Espíritu? Porque la palabra discierne, la palabra penetra, la palabra divide, la palabra expone nuestra condición, la palabra transforma, la palabra nos hace libres. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, por lo cual resistir, ignorar, ser apáticos a esto, rechazar esto, rechazar la palabra escrita, es un pecado grave delante de Dios. Se lo digo de esta manera: es un pecado grave delante de Dios. Usted necesita tener un encuentro diario con la palabra de Dios. Si usted quiere crecer espiritualmente, si usted quiere ser transformado, si usted quiere que el Espíritu de Dios lo guíe, usted necesita llenarse diariamente con la palabra escrita de Dios. Lo necesita, yo lo necesito todos los días. Allá me subo a la terraza a tomarme mi buen sorbo. Yo me tomo una taza así de grande de la palabra de Dios todos los días, porque la necesito. Amén. ¿A cuánto le gusta el cafecito? Qué rico, ¿verdad? Nosotros nos echamos una tacita de café en la mañana y nos echamos otra tacita de café a las 3 de la tarde, calientita y deliciosa. Pero también yo me he hecho 2 tacitas de la palabra de Dios bien calientitas. Me voy a la terraza y me las tomo y siento sabroso mi paladar. Y dedico tiempo para orar, porque aunque soy el pastor, creo que soy el que más necesita orar aquí quizás. Aunque la verdad es que todos necesitamos orar.
¿Dicen amén a eso? Entonces, mis hermanos, vemos a lo largo de toda la escritura cómo la palabra es tremendamente poderosa. Quiero mostrarles un ejemplo de esto. En la prédica del diácono Esteban, quiero que miremos así rápidamente lo que pasó ahí. Hechos 7:52. Dice ahí el profeta, dice ahí Esteban: ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? ¿Lo lee conmigo? Y dice: y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. ¿Por qué? Porque no apreciaron la palabra profética de Dios. No pudieron discernir, porque no tenían el conocimiento suficiente. No pudieron discernir que Jesús era el Mesías prometido. Gloria a Dios. No pudieron. Y entonces lo que hicieron fue que mataron a los profetas del Antiguo Testamento. Lea usted los profetas, todos encarcelados, golpeados, flagelados, muertos, aserrados. Mire, los apóstoles, todos murieron, en su mayoría decapitados, excepto el apóstol Juan, que murió en una prisión de máxima seguridad en la isla de Patmos. Ahí murió ancianito. Pero todos, unos fueron desterrados y otros fueron asesinados. ¿Todo por qué? Porque rechazaron la palabra de Dios. ¿Y sabe qué? El mundo sigue rechazando la palabra de Dios. El mundo nos odia a nosotros porque nosotros amamos a Cristo, porque el mundo odia a Cristo. Y el mundo odia todo lo que huele a Cristo. Esto es real, hermanos. Entonces vemos ahí claramente cómo Esteban da sentido a esto. Y también el apóstol Pedro nos muestra cómo es de importante la palabra y cómo la recibieron ellos. Segunda de Pedro 1:16 al 21. Por favor, leamos juntos. Dice ahí: porque no os hemos dado a conocer. ¿Qué tal si le ponemos un poquito más de ánimo a esto, hermanos? Sí, vamos otra vez. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Miren, ¿qué está diciendo ahí? Dice el apóstol Pedro: yo no les vengo a contar una leyenda o un cuento, les vengo a hablar lo que yo vi, lo que yo oí, lo que yo experimenté. Yo mismo oí la voz del cielo cuando se le habló al Señor Jesucristo. Yo escuché con estos oídos, escuché la voz de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Yo escuché la voz de Dios. A mí nadie me puede venir con cuentos. Yo la escuché, yo lo vi. Y mire lo que viene. Siguientes versículos. Verso 18. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar seguro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Verso 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Aleluya. O sea, Pedro nos está diciendo: si ustedes no confían, ese es su rollo. Pero lo que les hemos hablado es la palabra pura de Dios. Aleluya.
Mire qué tremendo esto. Y nos está diciendo ya al final que la profecía nunca fue traída por voluntad humana. Todo lo que dijeron fue por inspiración del Espíritu Santo. Pero también nos dice en el verso 20 que ninguna palabra de la Escritura es de interpretación privada, significando esto, que yo no puedo ni debo interpretar la Biblia a mi manera, no, de ninguna manera, o venir a ella con una predisposición. A ver, yo quiero compartirles a ustedes un tema de éxito, entonces vengo a buscar pasajes que aparentemente hablen de éxito para apoyar lo que yo quiero decirles. Esa no es la prédica del Evangelio. Yo tengo que ir a la Biblia a escudriñar lo que ella dice que yo diga, no lo que yo quiero. Y ese es el problema que tenemos hoy. No preste sus oídos a cualquiera. Es más, usted debería de estar viendo a ver si lo que yo le estoy diciendo está de acuerdo con la palabra. No podemos confiar nuestros oídos ni nuestro corazón a cualquiera. La Biblia dice exactamente lo que necesitamos saber, ni más ni menos. No necesitamos añadirle ni necesitamos quitarle. Y a veces, aquí debo decir algo, póngame atención en esto, a veces en los grupos SI en hogares que hacemos, el facilitador dice, bueno, vamos a discutir este pasaje y vamos a darle oportunidad a todos para que todos opinen. Ese es un tremendo error, porque la Biblia no es para discutirla. La Biblia es descubrir qué dice el pasaje que yo debo de recibir. Deme aménes, por favor. La Biblia no es para discutirla. Y tampoco yo puedo decir, bueno, todos vamos a predicar aquí en el grupo. ¿Cómo es que todos vamos a predicar aquí en el grupo? No, tenemos que asegurarnos que los que van a compartir la palabra se esfuercen, se dediquen, que descubran, que investiguen lo que Dios dice ahí para poderlo compartir. Amén. Y por eso es que tenemos un montón de errores doctrinales a veces, ¿verdad? Hay errores por eso, porque yo debo de recibir lo que la Escritura me dice, no lo que la gente diga que hagamos. Dicho esto, es la palabra de Dios, esa base donde el Espíritu Santo se sustenta para guiarnos, porque ya se los dije antes, porque Él la inspiró y por eso la dejó escrita. Y el Espíritu nunca va a decir algo que contradiga lo que ya fue revelado. Y aquí es donde algunos dicen, por ejemplo, en el nombre de Dios, cosas que contradicen totalmente las Escrituras. Y aquellos que conocemos la palabra de Dios no encontramos sentido muchas veces a cosas que oímos. Un famoso apóstol dijo algo en un salón de conferencias, y alguien del público le dijo, apóstol, lo que estás diciendo no es bíblico, ¿lo puedes comprobar? ¿Y sabe qué le contestó el apóstol? Ya sé que no está en la Biblia, le dijo, yo lo digo, le dijo. Miren, hermanos, de ese tamaño son los abusos que se cometen en algunas iglesias, de ese tamaño. No podemos estar absorbiendo cosas erróneas porque peligramos. ¿Saben por qué peligramos? Porque una doctrina errónea nos puede llevar al infierno, hermanos. Nos puede llevar al infierno. Necesitamos nosotros de alguna manera acicalarnos con la verdadera palabra de Dios para estar preparados para ese encuentro con el Señor. No podemos estar prestando nuestro corazón ni nuestros sentidos a cosas engañosas. Por eso es importante tener una iglesia donde congregarse, tener un pastor que nos predique la palabra. Es importante esto. Y
Por eso, cualquier cosa que nos aparte del escrito no es guía de Dios. Podrá ser cualquier cosa, pero no guía de Dios. O algo que nos lleve a la desobediencia, al desorden, o que transgreda la palabra de Dios. Jim Jones, aquel famoso predicador, se desprendió de una iglesia evangélica y era bien labioso, y empezó a convencer a la gente y les decía: ¿quién es ungido? Tú eres nuestro ungido, le decía a la gente, y le aplaudían, ¿verdad? Entonces después les dijo en un momento: ¿ustedes estarían dispuestos a morir por mí? Sí, le dijeron todos. ¿Y saben qué hizo? Les dio veneno a todos y los mató a todos. Es un extremo ese. Pero de eso hay muchos que saben qué es lo que hay ahí. Gente abusadora que manipula las conciencias y las personalidades de la gente. Yo no soy el dueño de ustedes. El dueño de ustedes se llama Cristo. Él es su dueño. Yo estoy aquí para predicarles a Cristo. Y si no les predico a Cristo, ay de mí. Ay de mí. Tenemos que abrir nuestro corazón para escuchar el evangelio de Jesucristo. Y la Biblia está llena de instrucciones, de mandamientos. Definitivamente debemos obedecerlos. Y de hecho, el Santo Espíritu siempre nos va a guiar a ello. Ahora bien, hay mandamientos que son generales, como por ejemplo Mateo 28, 19. Solo se los voy a poner como referencia. Mateo 28, 19. Lo lee conmigo. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué nos está diciendo Dios? Que todos los que estamos aquí somos enviados a predicar. ¿A dónde? No les escucho. ¿A dónde? A las naciones. Supóngase lo siguiente: que usted recibe un rema de Dios, que usted tiene que ser un misionero. Entonces usted se va a preguntar: bueno, no puedo ir a todas las naciones. Entonces, Señor, ¿a qué nación querés que vaya? ¿Se da cuenta? Entonces, una cosa es el mandamiento general, pero otra cosa es la dirección específica. Hola. Dios tiene un esposo para cada hermana soltera de aquí. Digan amén, hombre, no sean incrédulas. Dios tiene una esposa para cada hermana soltera que está aquí. Primero, para cada hermano hay una esposa, y para cada hermana hay un esposo de parte de Dios. Decimos amén a eso. Pero usted no se va a casar con el primero que se encuentre, o con la primera que se encuentre. ¿Qué necesita usted ahí? ¿Qué necesita? Dirección. Voy a mostrarles bíblicamente. Quiero que leamos por favor en Hechos capítulo 16, verso 6. Juntos. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Miren, ellos iban para las naciones, pero ¿qué hizo el Espíritu? Diga conmigo: les prohibió. O sea que el Espíritu Santo es el que manda, hermanos. Es el que manda, no nosotros. Veamos el siguiente, verso 17. Juntos. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Otra vez, 2 veces el Espíritu Santo les puso cerco, y eso puede significar que a veces hay oposición, que a veces hay circunstancias que nos permiten. Eso puede significar que Dios no quiere en ese momento que vayamos a un lugar. Entonces, ¿qué significa eso? Bueno, lo que está a la luz no necesita anteojos. Amén. Hay veces que Dios nos habla exagerado y nosotros burrones ahí vamos a hacer las cosas al revés, y por eso fracasamos. Veamos lo siguiente, verso 18 por favor, verso 8 y 9. Juntos. Y pasando juntos a Misia, descendieron a Troas,
y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole, diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. ¿Qué tuvo Pablo aquí? Una visión. ¿Por qué tuvo una visión Pablo? Porque necesitaba dirección. Están aquí, hermanos. ¿Quién le dio la visión a Pablo? El Espíritu Santo. ¿Por qué le dio esa visión? Porque la necesitaba. Ahora mire lo que viene. Sigamos ahí en el verso 10, por favor. Juntos, cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. O sea, Pablo inmediatamente supo: esta es la dirección que necesitaba. E inmediatamente se puso en acción. Porque también esa es la otra parte, que hay quienes postergan las direcciones de Dios, las congelan y le ponen ahí un cuaderno encima porque no quieren hacer lo que Dios les pide. Y esa es otra historia en esa persona. Pero vean ustedes, se le dio a Pablo una visión para una dirección específica, lo cual indica, tal como lo profetizó Joel: en los postreros días se derramará el Espíritu sobre toda carne. Los jóvenes profetizarán, los ancianos tendrán visiones, etcétera, etcétera. Porque todos necesitamos la dirección particular de Dios para tomar decisiones conforme a su voluntad. Pero imaginen a aquellos que todavía siguen diciendo que ya no existen los dones, que ya no hay milagros, que Dios ya no habla. Ahora que expliquen cómo ocurre eso ahí, porque ellos ya tenían toda la revelación, pero Dios sigue hablando. Dios sigue hablando. Dios quiere guiarnos, Dios quiere dirigirnos. Ahora, ¿por qué el Espíritu prohibió predicar en Asia? 1, porque es su voluntad soberana. 2, porque no era el momento para entrar a Asia, era el momento para entrar a Europa con el Evangelio de Jesucristo. ¿Qué prefiere usted? ¿Hacer las cosas a su manera o que el Espíritu Santo lo guíe? ¿Quiere usted un fracaso garantizado? Haga las cosas a su manera. ¿Quiere usted tener el éxito y la paz de Dios en todo lo que haga? Siga la guía del Santo Espíritu de Dios. Y eso va a cambiar su historia. Va a cambiar nuestra historia. A todas luces necesitamos la guía del Espíritu, la cual sigue vigente hoy. Ya Dios nos habló en la Biblia, pero sigue hablando, no para agregar revelación, porque la revelación está sellada. Sigue hablando para darnos dirección específica en cosas específicas que no las encontramos claramente en la Biblia. ¿Decimos amén a eso? Les dejo en claro esto. Por eso qué vital es buscar la guía del Espíritu en todo. La guía del Espíritu siempre, insisto, reitero, va a ser congruente con la palabra escrita de Dios. Nunca va a ir en contra de la palabra, jamás. Entonces la obediencia al Espíritu nos lleva a resultados y a propósitos que Dios desea lograr. Pero el Espíritu Santo guía a todo lo bueno, guía a la armonía, guía al orden, guía al propósito de Dios. Por consiguiente, los abusos cometidos que otros han cometido de ninguna manera anulan las operaciones del Espíritu Santo. Pedro oyó la voz de Dios. Pablo también oyó la voz de Jesús antes de convertirse. ¿Cree usted que Dios todavía sigue hablando? Yo lo creo firmemente. Miremos en Hechos 8:26 rápidamente. Juntos, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende a Jerusalén, a Gaza, el cual es desierto. ¿Quién está hablando ahí? Un ángel del Señor. Verso 27. Entonces él se levantó
Vamos, lea. Él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. O sea, en ese camino iba este hombre. Verso 30. Entonces Felipe escuchó la orden, y en el verso 30, ¿qué dice la palabra? Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y le dijo: ¿entiende lo que lees? Mire qué importantes son los maestros de la palabra. Mire qué importantes son. Un maestro de la palabra te enseña la palabra como es. Amén, hermanos. Te guía con la palabra. Mira, o sea, los dones todos son útiles, ¿verdad? Y aquí entra el don de la enseñanza. Verso 31, por favor. Y él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. Versos 32 al 33. El pasaje de la escritura que leí estaba en Isaías 53, ¿verdad? Que dice: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Eso iba leyendo este hombre, este funcionario. Verso 34, por favor, 8:34. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Les pregunto yo, si el Espíritu Santo te guía a hablarle a alguien, y ese alguien te hace una pregunta difícil y no has leído la Biblia, te vas a encontrar en un gran rollo. Hola. Pero ¿qué hizo Felipe? Dice ahí más adelante que le explicó todo el camino del Señor. O sea, en otras palabras, lo evangelizó. Ahora vean lo que viene. Verso 35 al 38, por favor, juntos. Entonces Felipe, abriendo su boca, comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús, y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué le contestó Felipe? Si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, y Felipe y el eunuco, y le bautizó. ¿Cuántos alaban al Señor por esto? Gloria a Dios. Qué lindo. Cierro con esto. Historiadores aseguran, en las historias seculares aseguran, que este eunuco introdujo el evangelio a Etiopía, y la reina a la que él le servía se convirtió a Cristo, y el evangelio entró a todo el continente africano. ¿Sabe por qué? Porque Felipe se dejó guiar por el Espíritu de Dios. Me pregunto yo, ¿qué va a pasar con nuestras vidas si nos dejamos guiar por el Espíritu de Dios? Gloria a Dios. Yo aquí no he venido a contarle tres pasos para que usted sea guiado. No, le he venido a contar lo que la Biblia dice de la guianza del Espíritu Santo de Dios. Y eso aplica para nosotros hoy. Nosotros los cristianos tenemos una cualidad en relación al resto de las religiones del mundo, que nosotros adoramos a un Dios que está vivo, vivo y poderoso, y que sigue hablando, que nos sigue guiando. Y Él está con nosotros ahora. No sé cuál sea la dirección que usted necesita, pero quiero asegurarle algo: Dios todavía nos puede guiar. Todavía nos puede guiar. Si estamos en una tentación, Él nos puede dar la sabiduría que necesitamos para salir adelante. Dios permite las pruebas, Dios permite las tentaciones, pero junto con ellas también pone las salidas, las soluciones a todo. Gloria a Dios. Si nosotros no nos dejamos guiar, están conmigo todavía, ¿verdad? Si no nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, vamos a estar aplazando, postergando,
procrastinando y dejando que aquello se vuelva lento y difícil. Pero si nosotros nos sometemos a Dios con todo nuestro corazón, Dios va a hacer la diferencia que hace falta en nosotros.